Bueno, yo soy Víctor Ventura, soy de Montevideo. Mi estudio primario lo cursé en la Escuela General de San Martín, Campo Los Algarrobos, una zona rural. Y el secundario lo hice en el San José de Justiniano Pose. Soy clase 63, me incorporé al servicio militar el 2 de febrero del 82 y el 2 de abril fui trasladado a Malvinas en un Hércules C-130. No sabíamos dónde teníamos que ir, nos decían que teníamos que ir a una instrucción final, no teníamos ni idea dónde íbamos a ir. Se comentaba que había algo en Buenos Aires, algunos quilombos en Buenos Aires. Y bueno, ese primero a la noche nos trasladan de Sarmiento, Chubut, donde yo estaba haciendo el servicio, en el regimiento 25, hasta Comodoro Rivadavia. Ahí, el 2 a la madrugada, nos reúne el subteniente y nos dice que tenemos que ir a recuperar la isla Malvinas porque estaban habitadas por los ingleses y que hacía 150 años que la habían usurpado. Bueno, nosotros lo primero que hicimos, nos miramos y dijimos, bueno, vamos a conocer las Malvinas. Y así fue. Ni bien terminó eso, nos cargaron un Hércules con los bolsones, los armamentos, las bombas que llevamos personales. Y al subir ahí al Hércules, viajamos como se viajan en los colectivos de las ciudades, parados. No teníamos asiento ni nada, era todo parado ahí adentro del Hércules. Y el avión que me trasladaba al grupo que iba yo, ese fue el primer avión que aterrizó en la isla. Si bien tuvimos que demorar para aterrizar porque la pista estaba llena de maquinarias, hasta que los argentinos que habían ido a tomar a Malvinas no despejaron la pista, no podíamos aterrizar. Bueno, aterrizamos en Malvinas, nos bajamos, se sentían algunos tiros todavía. Como todos nos preguntamos si era cierto o no. Y bueno, ahí estuvimos un rato hasta que terminaron de llegar los aviones y después nos caminamos hacia Puerto Argentino, hacia el pueblo. Yo calculo que son unos 7 kilómetros o algo así. Y con los armamentos, los bolsos, las municiones de los cañones. Fue terrible ese viaje caminando a Puerto Argentino. Y bueno, entonces cuando llegamos ahí, nos hospedamos en un galpón, ahí llevamos la bandera argentina. Y bueno, y ahí estuvimos un tiempo ahí, después nos trasladaron a la mitad, entre el aeropuerto y Puerto Argentino, donde había un grupo de electrógeno que manejaban una usina que manejaba la corriente para Puerto Argentino. Y bueno, ahí estuvimos haciendo guardia. Un par de días. Y bueno, una de las experiencias que tuve ahí fue que, bueno, siendo guardia, terminando a las 12 de la noche, nos vamos a acostar. Una noche que lloviznaba con la capa. Y bueno, nos acostamos ahí adentro calentito y a los 15 minutos nos vuelven a llamar que teníamos que ir al faro, porque el faro se había prendido y entonces se calculaba que podía haber un grupo de ingleses que faltaban, que no lo podían encontrar. Así que en una misión con el subteniente, el sargento y el cabo y unos 6 o 7 soldados, fuimos hasta el faro. Nos llevaron hasta la punta de la pista con un camioncito y de ahí nos fuimos hasta el faro. Y bueno, esa experiencia fue por el solo hecho que teníamos que ir a atacar, a matar, que no teníamos ni idea. Así que bueno, llegamos hasta el faro con miles de incordios llegar, porque cada 10 segundos había que pararse porque la luz te enfocaba. Entonces era como quedarse quieto, que había que aparentar que era un bulto, una roca, algo. Y bueno, cuando llegamos cerca del faro, el subteniente nos divide. A dos nos manda contra el agua, contra el mar, y los otros grupos también estaban separados.
Y bueno, y nos dan la orden ellos que, bueno, si veía a alguien que le gritara el alto y si no, bueno, que disparara. Que parecía que fuese como una película. El sargento, el cabo y el subteniente entran en las películas, patada a la puerta, se rompe la puerta. Bueno, por suerte no, en ese momento no estaban los ingleses, había dos personas mayores que estaban encargadas del faro y es lo que ellos habían puesto en funcionamiento del faro. Nos fueron a buscarlo, el subteniente y el sargento, y bueno, y ahí estuvimos hasta la madrugada, hasta que se hiciera de día, para poder volver al puesto que estábamos nosotros. Ahí estas personas mayores nos dieron café, comimos pan, nos atendieron la verdad que muy bien. Y bueno, esa fue una de las experiencias. Al principio llegar y tener esa experiencia que en sí no sabíamos nada, el armamento hacía poco que lo estábamos usando, no estábamos preparados para ir para una guerra. Era más para ir a conocer Malvinas que no para estar en una guerra. Y después ahí en la posición de la usina tuvimos un tiempo ahí y cuando nos enteramos que se venían los ingleses, que los ingleses habían iniciado camino hacia Malvinas, bueno, el tema era hacer las posiciones, los famosos pozos zorros. Y bueno, empezamos a hacer, hicimos como 2 o 3 posiciones que no sabíamos bien a dónde íbamos a estar nosotros. Y por último, la última posición que hicimos fue entre la base del aeropuerto, a 100 metros de la pista. Ahí nos quedamos con el pozo, con un chico de James Cray, que era el soldado, Guillén, que estuvimos siempre junto con él. Y el subteniente, el sargento y el cabo eran nuestro pozo zorro. Nosotros teníamos que atender el teléfono para los anuncios de alerta roja, porque no había otra cosa como para informar. Entonces nosotros teníamos la suerte o no de hacer guardia de día. Era bien temprano hasta las 10 de la noche. Después los otros grupos que ellos descansaban de día hacían la guardia de noche. Y bueno, estuvimos ahí bien hasta que el 1 de mayo nos despertó el ataque inglés con el bombardeo naval y aéreo. Fue terrible ese día, ver una de ruido, de estruendo, y nosotros dentro de las posiciones, porque dentro de los pozos zorros, porque no podíamos salir a combatir. Lo único que salieron a ir, que estaban junto con nosotros, era la antiaérea. Esa salió a combatir y bueno, esa gente de la antiaérea ahí le pegaron a un avión, tumbaron un avión inglés. Y bueno, no quisimos salir cuando medio que se había parado el ruido. Nos explota una bomba, así que volvimos todo para atrás. La onda expansiva no había tumbado a nosotros. Y bueno, esperamos un rato más y salimos para ver cómo estaban las posiciones de los otros compañeros que estaban en la misma posición nosotros, que tenían los pozos zorros. Algunos un poco desarmados los pozos zorros porque las bombas nos habían caído a 10 metros de ahí de nosotros y hace un cráter bastante importante. Y bueno, eso fue el inicio de esa guerra. Eso fue tremendo. Y después, bueno, era prácticamente todos los días. Era bombardeo naval y el bombardeo aéreo. Cuando pasaba un avión, tiraba una bomba y que cayera sobre la pista era un acierto para ellos. Para molestarnos a nosotros era suficiente. A pesar de que en este momento hay alerta roja, uno ve que caminan sin demasiado apuro. Soldado, ¿desde qué día están las Malvinas? Desde el 2 de abril. O sea que ya lleva todo el tiempo que están los soldados aquí defendiendo la soberanía, ¿es así? Así es. Me imagino que a esta altura se han sumado tantas experiencias que es difícil seleccionar una. Pero ¿cuál fue la que más te impresionó? Bueno, la que más me impresionó fue cuando nos atacaron el 1 de mayo, que fue el bombardeo naval y aéreo también. Esa fue la más impresión que tuvimos nosotros. ¿Cómo
se hace? ¿Cómo hay que hacer para vencer el miedo? Y hay que tener fe en Dios y creer en nuestra soberanía, que defendiendo la patria vamos a tener fe y vamos a ir adelante. Esa nota me la hizo Nicolás Cansanseo y siempre me la pasaba en crónica. Mi familia la había visto, yo le escribo a mi familia, pero claro, cuando yo le escribí, ya la nota había pasado. ¿Hay cartas de familiares? ¿Llegan? Sí, las cartas llegan muy bien. ¿Qué significado tiene para ustedes el poder cartearse? Y para nosotros es una alegría muy grande que nos comunicamos con nuestras familias por intermedio de cartas, a pesar que estamos bastante lejos, somos de la provincia de Córdoba. Y a pesar de las cartas que nos llegan y que escribimos nosotros, llegan muy bien. Nosotros ponemos muy contentos realmente. Nos reanima más de lo que necesitamos acá. O sea que no se tiene la sensación de estar solo aquí en una isla. No, por ningún momento. También en ese momento, yo me entero después, cuando yo vengo, muchos amigos me conocieron ahí. Bueno, mi mamá también me dice, no, y mi viejo le decía, dice, ¿qué va a hacer él ahí tanto? Mira si va a agarrar justo al Víctor, dice, bueno, y después cuando ellos reciben la carta, pues ya la nota había pasado, ellos reciben la carta y bueno, si viste que era el Víctor, que yo. Las cartas llegaron desde el principio, apenas llegamos acá, a los 3 o 4 días empezamos a escribir cartas y recibimos cartas también de nuestros familiares. ¿Qué dicen ustedes y qué dicen sus familiares? En 2 palabras. No, nuestros familiares por supuesto nos extrañan, como a todos. Y nosotros, con respecto a ellos, decimos que se queden tranquilos, que acá las cosas están bien, que tenemos el poder de Dios que nos cuida, porque hasta ahora lo único que nos está cuidando es de Dios. El 17 de abril cumplo los años ahí, cumplo 19. Y el cura que estaba ahí, es Torrens, de apellido, siempre nos daba una misa, había puesto una virgen, y a la virgen le había hecho como un vidrio, le había puesto adelante, como para protegerla. Y bueno, cuando fue el cumpleaños mío, él se entera que es mi cumpleaños y me regala un rosario que dice que estaba bendecido por el Papa, y bueno, todavía lo conservo. Y en ese ataque de ellos, fue uno del 5 de mayo, también me parece que tuvo el ataque también de ellos, una esquirla pegan en el vidrio de la Virgen, se rompe todo eso, pero bueno, a la imagen no le pasa nada. Y bueno, eso decíamos, la fe que había que tener, y bueno, yo creo que eso fue lo que nos llevó adelante para seguir todo eso. Y bueno, mientras que fueron pasando los días, la situación se complicaba cada vez más. Los compañeros que tenía yo, que eran de acá de Montevideo, también que no se sabía de dónde estaban. Si bien sabíamos, pero no sabía qué es lo que le habían pasado. Aterrizaban los aviones y lo que estaban haciendo guardia iban a ayudar a bajar las cosas del avión, de los Hércules, y llegaban encomiendas. Entonces las cosas más pesadas las dejaban aparte. Entonces cuando regresaban a las posiciones se las traían, y hasta que bueno, lo vio su teniente, el sargento, y lo castigaron. Y el castigo no era lo lindo del castigo. El castigo era estar estanqueado ahí a un día, 2, a la intemperie, con llovizna, con frío, con necesidad de que si estaban ellos no se podía soltarlo. Entonces cuando ellos se iban, nosotros, los que estamos encargados durante el día, lo desatamos, y con una condición que cuando tenían que venir teníamos que volver a atar para que no lo castigara más, y le damos de comer. Si no, se pasaban todo el día sin comer, y la comida era un plato de marmita. Nosotros que le llamábamos marmita el plato de lentejas a las 9:30 de la mañana y otro a las 3:30 de la tarde.
el 13 de junio, la última noche, nos llevan a nosotros, pues estamos en un grupo de cañón, a ir al frente, a combatir, a hacer apoyo. Y entonces, mientras que íbamos con el camión, con el cañón enganchado ahí atrás, pasamos el pueblo y los soldados argentinos se replegaban. Y nosotros les decíamos que, porque nos preguntaban dónde iban, y digo, vamos a ocupar una posición que había estado el día anterior para hacer apoyo. No, y se pegan la vuelta y dice que se van a hacer matar. Y bueno, nosotros, yo creo que el instinto de ir nada más, llegamos a esa posición, estuvimos ahí, acomodamos todo para tirar, estamos a unos 300 metros del frente de ataque, y el subteniente dice, bueno, si no tenemos orden donde tirar, le podemos pegar a los argentinos, dice nuestro compañero, así que no, hasta que no tengamos orden no vamos a tirar. Y dice, métase ahí en el pozo, uno a guardia, por si cruzan, nos dividía una punta de agua. Dice, si viene alguien cruzando, dice, grítele, dice, y si no, tire. Bueno, digo, yo hago guardia. Y así que bueno, eso era una película. Ver las bengalas, las municiones de las balas de trazante, que son las luminosas, era algo, parecía una película, los gritos. Ahí fue un momento que decía, bueno, acá si tenemos que estar, no sé si vamos a volver. Por suerte no entramos en combate ahí, nos hicieron replegar, pero escuchar a los argentinos que se pegaban la vuelta, que no tengo más municiones, ¿qué hago? Replegaste hasta el pueblo, si llegás y por donde vos puedas pasar, porque los dividían a punta de agua, era cuestión de tener que dar toda la vuelta para volver a Puerto Argentina. Y los soldados argentinos atrás nuestro, que tenían el camino, que era incesante como se replegaban, sin municiones, gente jefe que le comentaban al subteniente que le habían matado mitad compañía y así, ¿viste? Y entonces el subteniente nos da la orden de replegarnos. Dice, bueno, replegue 100 hasta el pueblo. Dice, yo me quedo a romper el cañón para que ellos no lo usaran, como si lo iban a usar. Y así que bueno, nos íbamos a la orden del cabo, y en una de las, caminando así, se nos presenta dos luces así de un costado, se siente un zumbido, cuerpo a tierra, a nosotros nos pasa un misil por arriba de un helicóptero que lo tiraba, y nosotros ni respondimos el tiro, porque si quería no era como un camino de hormiga, pero de personas, nos podían barrer a todos. Así que bueno, nos levantamos y seguimos yendo hacia el pueblo, y ahí a donde quedamos, fuimos a un salón que era una panadería, ahí esperamos, llegó el subteniente y al mediodía, y nos comenta que ya se presumía que era la rendición. Y bueno, y él nos manda a las posiciones que estaba otra vez frente al aeropuerto. Así que íbamos para el aeropuerto con mi amigo Ricardo Guillén, y comentando que bueno, supuestamente la guerra ya terminaba, que dónde íbamos a ir nosotros no sabíamos, porque si lo tomaban prisioneros o no, o si nos íbamos a Inglaterra o nos íbamos a Uruguay, y donde sea. Y cuando íbamos caminando me encuentro con un soldado que lo pasamos, y era Norberto Filippi, loco. Y bueno, y ahí estuvimos hablando, nos preguntamos los dos por Rito, que se sabía, y sabíamos que estaba desaparecido, con la compañía de su teniente Reyes, que no sabía si lo habíamos tomado prisionero y lo habían peleado en Darwin, y con el otro chico que de acá, que es Faliba, también sabíamos que estaba en Bahía Fob, en Gran Malvina, pero
no teníamos noticias. Supuestamente ahí había algunos tiros de bombas, pero no habían desembarcado ahí. Otra noticia no teníamos. Nos saludamos, dijimos, bueno, nos encontraremos. Y ahí volvimos hasta el aeropuerto. Y bueno, después llega el subteniente, nos comenta de la rendición. Después tuvimos que volver a dejar los armamentos, porque había que dejar los armamentos a unos 3,5 kilómetros del aeropuerto hacia Puerto Argentino. Y ahí llevamos el armamento, los cascos que uno ve en las revistas, también había que dejarlo. Así que quedamos como con la ropa puesta, nomás sin armamento, y nos volvimos otra vez a la base del aeropuerto. Y bueno, creo que a los 2 o 3 días nos dice que no tenemos que volver, y bueno, yo me vine en el barco Hospital Argentino, en el Valle Paraíso. Herido no estuve herido en Malvinas, por suerte no tuve herido. No tuve ni principio de congelamiento, si bien ahora uno puede sufrir un poco más frío en los pies, pero bueno, sí, un poco mejor, más desnutrido, pero yo me llevaba bien, mi físico yo me lo llevaba bien. Yo fui con 63 kilos y yo calculo que unos 12 kilos seguro perdí. Nos revisaron otra vez cuando llegamos ahí para tomar la barcaza para que nos lleven al Valle Paraíso, nos revisaron los ingleses. Subimos la barcaza hasta llegar al Bahía Paraíso, nos subimos en la escalera de soga ahí por fuera del barco. Un grupo se iba a comer y el otro grupo se iba a bañar. Era por tanda que nos decían. Así que bueno, esa fue la tercera vez que me bañé en 74 días. Bien, ahí nos atendieron bien los argentinos ahí. Nos dieron de comer. Me acuerdo que comimos arroz con pollo. Nos vinimos y desembarcamos en Santa Cruz, me parece que fue. Y ahí tuvimos un rato. La gente nos saludaban, pero hasta por ahí nomás. Tuvimos un rato y después de ahí nos llevaron en un avión, en un Boeing 747, ya ese con asiento, viajamos mejor, hasta Comodoro Rivadavia. Ahí tuvimos en el regimiento, tuvimos 2 o 3 días, también lo mismo ahí nos dieron ropa limpia, ropa nueva, y después nos llevan en colectivo hasta el regimiento de Infantería 25 en Sarmiento, Chubut. Ahí llegamos de noche, como a medianoche, llegamos ahí a Sarmiento. Nos estaban esperando en el comedor con la banda del regimiento. Cuando entramos ahí al comedor, me encuentro con un amigo ahí que era de Montevideo, Cacu Zulino, que tocaba la banda, y sale de la formación y me viene a dar un abrazo. Y bueno, ahí estuvimos un tiempo, pues nos dieron mate cocido, algo para comer, y después, bueno, por supuesto, ya a dormir a las cuadras que teníamos nosotros. Y al día después nos reúnen en la Plaza de Armas el mayor Cáceres, que estaba encargado del regimiento, porque el jefe nuestro en Malvinas era Zaineldin. Y bueno, él le habla a los suboficiales, a los oficiales, a los cabos, que no nos podían bailar a nosotros, no nos podían hacer nada, porque los soldados estaban en una etapa de engorde. Esas fueron las palabras que dijo él. A nosotros, cuando salimos de licencia, nos llevan en colectivo hasta Bahía Blanca. Ahí tenemos que tomar el tren. Llegamos tarde con el colectivo, perdimos el tren. Y si bien en el ejército
nos pagaron, te pagaban y tenías que dar la vuelta al edificio y te terminaba sacando la plata porque había que lavar la ropa, reponerla, y entonces te terminaba quedando chaucha nomás. Así que estaban con este chico de James Cray, que vivíamos siempre juntos, con Ricardo, y habíamos perdido el tren. ¿Qué hacíamos? Fuimos a la terminal, nos alcanzó la plata a Río Cuarto, y bueno, de ahí empezamos a hacer dedo, y enganchamos, siempre alguien nos llevaba, y enganchamos un intendente, me suena que es de Arroyo Cabral, yo lo pongo en una nota que es de Arroyo Cabral. Y el intendente nos pregunta si éramos, que veníamos de Malvinas. Le dijimos que sí. Y bueno, él dice, ¿por qué hacen dedo? Bueno, le dijimos la verdad. Bueno, él nos lleva hasta Villa María, porque nosotros le dijimos que íbamos a Villa María. Y bueno, él nos dio plata para que compráramos el pasaje. Así que bueno, tuvimos en Villa María ahí en la terminal. Le saco el pasaje para Ricardo, mi amigo, a James Cray. Y yo me saco no había para Montevideo, saqué hasta Belleville. Así que bueno, los dos nos fuimos, nos separamos. Y llego a Belleville. Me dejan en el parador. Yo ni idea que existía el parador, no sé si lo habían hecho nuevo, pero no tenía ni idea que existía el parador. Y como teníamos que llegar en tren, entonces la familia estaban preocupada, si bien le habían dicho que me habían visto, que yo estaba, pero bueno, faltaba que llegara. Entonces llegué al parador y entro, me presento ahí al que atendía el parador, si había alguien de Montevideo que andaba, cuando andaba buscando a un soldado que era de Montevideo. Me dice, sí, mira ese que está ahí afuera. Y el que me llegó era mi hermano. Mi hermano con el auto se trasladaba de la terminal, por si llegaba el colectivo allá, hasta el parador. Entonces, bueno, me vengo con mi hermano, vamos al parador, que estaba mi viejo y mi otro hermano, que estaban ellos dos ahí. Así que bueno, llegamos ahí, por supuesto nos abrazamos, le dije que estaba bien, y bueno, nos vinimos para Montevideo. Y acá mi mamá estaba cuidando a mi abuela, que estaba bastante jodida, y entonces cuando llego acá, por supuesto voy a saludar a mi mamá y bueno, le digo que estoy bien, que no tengo nada, pero eso pasó y mis viejos se murieron y nunca, porque lo digo siempre, nunca me preguntaron cómo lo había pasado. Ellos se enteraron de las cosas que yo pasé por las entrevistas, de los programas locales, la radio, o algún acto que yo contaban, pero yo creo que lo hacían más para que yo no recordara eso. Quizás nunca como la pasé, porque mi abuelo estuvo en la guerra del 14, que se escapó, que se vinieron de Italia, mi papá en el problema con cuando lo derrotan a Perón, que entran los militares en el 55. Fue una familia de quilombo. Mi hermano estuvo en el 78 con Chile, así que fue una familia de complicado, y bueno, me tocó la última a mí. Y siempre mi abuelo, yo le decía a mi mamá, como jode el nono con la guerra del 14, y bueno, y después me toca a mí. Y la posguerra, quizá que a nosotros acá
en los pueblos donde nos conocemos todos, que eran mucho más chicos antes que ahora, siempre nos trataron bien, siempre nos trataron bien. No hacía joder como en las grandes ciudades, que los loquitos de la guerra y todas esas cosas que quizás que no era cierto. El abandono, uno siempre por ahí dice un psicólogo, un tratamiento. Hoy todavía seguimos con la gente que se suicidan, y es mucho más de lo que murieron en Malvinas. El abandono, creo que con cualquier soldado que uno habla que estuvo en Malvinas siente eso. Es como decía un hombre de Río Tercero, Pistelli, dice, no son excombatientes. Todavía son combatientes porque están luchando para lo que supuestamente lo que nos merecemos. Se renega con las mutuales, con un montón de cosas que por ahí no tenés que renegar. Con promesas, que venimos de gobierno en gobierno, con promesas, y por eso está como estamos, y gente que no lo pudo soportar. El acompañamiento de la familia es primordial en esto. Yo tengo mi familia, está constituida por mi señora Zulma y tengo 3 hijas. El acompañamiento de ellos saben lo que yo siento por Malvinas, pero el acompañamiento de ellos es muy, muy, muy grande para que uno pueda seguir transitando este dolor que uno lleva adentro, que ustedes me pueden ver mal, o el que ve la nota me lo va a ver mal, pero nosotros estuvimos allá. Entonces el dolor a veces no es lo mismo contarlo de lo que uno haberlo pasado allá en Malvinas. Para mí es algo muy, muy que lo llevo adentro, Malvinas. Y con toda la poca experiencia que tuvimos, hicimos esa guerra. Si bien salíamos a cazar antes con la gomera de los pajaritos y tuvimos que agarrar un arma y tratar de defender, teníamos que matar para poder sobrevivir nosotros, que no era lo lindo. Toda guerra nadie gana con una guerra. Los ingleses también se han suicidado bastantes. Entonces la guerra no sirve. Hay un montón para agradecer, por supuesto, la familia hoy y en su momento cuando las cartas que mandamos nosotros, por ahí llegaba un viernes, mi papá vivía en el campo y a lo mejor venía los domingos únicamente al pueblo porque jugaba el equipo al fútbol y venía a ver el equipo. Al jefe Correo, a don Robledo, que él lo atendía lo mismo los domingos para darle las cartas que yo le mandaba. A los amigos que siempre estuvieron, que me apoyaron, en ningún momento me dejaron solo. Me nombré a la familia, a mis hermanos, que siempre también en estas cosas, cuando es la fecha de abril, siempre me hacen el aguante. Yo en esa fecha siempre trato de estar en los actos, en los colegios, donde nos convoca. Y bueno, ellos son los que también me hacen el aguante para que yo pueda cumplir con la gente. A toda la gente que siempre se acuerda y que por ahí nos da un abrazo para ver cómo estamos y cómo nos sentimos.